Hola pequeños humanoides, hoy le vamos a dar las gracias a Rakzar por el super apoyo que da al canal manteniendo el rango de astronauta, así que muchísimas gracias. Hoy vamos a seguir con el quinto arco de Shingeki no Kyojin, el del enfrentamiento de los titanes, el último arco que voy a rehacer de Shingeki por ahora. Este arco se encuentra entre los capítulos 35 y 50 del manga, que son los episodios del 26 al 37 del anime, es decir, la segunda temporada del anime al completo. Así que vamos a comenzar ya. ¡Ikimashou! Erwin debía dar explicaciones del destrozo y las vidas de civiles perdidas durante la captura de la titán hembra, la cual al haberse cristalizado no pudieron sacarle ningún tipo de información y la trasladaron bajo tierra con la custodia del equipo de exploración. Mientras tanto, los miembros de la tropa de reclutas número 104 fueron llevados a un antiguo edificio situado en el interior de la muralla Rose, en una zona cercana a los pueblos natales de Sasha y Connie. Vestían como civiles y estaban vigilados por varios líderes de escuadrón de la tropa de exploradores, ya que se sospechaba que entre ellos podría haber algún aliado de Annie. Es entonces cuando desde el sur comienzan a llegar varios grupos de titanes, lo cual daba a entender que la muralla Rose debió de ser atacada de nuevo por el titán colosal o el titán acorazado, lo que hizo que las sospechas sobre los integrantes del grupo se disiparan. Nanaba junto a su líder de escuadrón Mike ordenan a todos dividirse en grupos para evacuar a todos los poblados de la zona. Aunque no tuvieron tiempo de equiparse con el equipo de maniobras, Sasha va al norte, ya que ella conoce esa zona, y Connie va al sur junto a Reiner y Bertolt, pues allí se encuentra el pueblo natal de Connie y necesitaba comprobar qué había pasado allí. De pronto los titanes que se acercaban echaron a correr hacia ellos, a ese paso los alcanzarían a todos, así que el líder Mike hace de cebo mientras los grupos se marchaban. Acabó él solo con la mayoría de los titanes, eso le había ganado suficiente tiempo a todos, así que llamó a su caballo para huir de allí. Sin embargo, uno de aquellos titanes que paseaba tranquilamente con la peculiaridad de tener todo su cuerpo cubierto de pelo, agarró el caballo de Mike cuando pasó por su lado y se lo lanzó, tirando a Mike del tejado hacia un titán menor que comienza a devorarlo. Entonces aquel titán peludo que conocemos como el titán bestia habla, ordenándole al titán menor que se detuviese. El titán bestia mostró interés por el equipo de maniobras, se lo quitó a Mike y acto seguido ordenó a los titanes que continuasen devorándolo, mientras se marcha sorprendido por los avances tecnológicos de aquella gente. Sasha, de camino a su aldea, recuerda que se fue de allí tras una discusión con su padre y no lo había vuelto a ver desde entonces. De pronto encuentra una pequeña villa en la que un titán menor estaba devorando a una mujer frente a la mirada de su hija. Sasha llegó a tiempo de salvar a la niña, enfrentándose con solo su arco y flechas al titán. Por suerte, el padre de Sasha estaba ayudando en la evacuación y encontró a la niña que los guió hasta Sasha, de la cual su padre confiesa sentirse muy orgulloso. Ahora tenemos un salto en el tiempo 20 horas después del avistamiento de los titanes, donde Hanji, Eren, Mikasa, Armin, Levi y el pastor Nick se dirigen en una carreta al distrito Ermich, el distrito sureño del Muro Sina. Los integrantes del culto de los muros, al parecer, sabían que dentro de ellos se ocultaban millones de titanes, pero el pastor seguía sin querer darles ninguna información sobre el origen de los muros. Hanji había analizado un pedazo de la piel endurecida de la titán hembra y comparándola con la composición de los muros, descubrió que eran el mismo material. Eso les dio la idea de que si Eren fuese capaz de cristalizar su cuerpo de titán como hizo la hembra, podrían sellar la brecha de Shinganshina en un momento. Eren no sabía cómo poder hacerlo, pero sin duda lo haría. Cuando Levi llegó al distrito Ermich junto al pastor, este cambia de parecer después de ver el estado en el que se encontraban los refugiados y le confiesa a Hanji que, aunque él no podía decir nada, una recluta de la tropa 104 usaba un nombre falso y era la única persona que les podía revelar todos los secretos. Esta chica no es otra que Krista Led, de la cual sabremos su auténtico nombre más adelante. Krista e Ymir se encontraban junto a Nanaba recorriendo el muro Rose en busca de alguna grieta, mientras Connie, Reiner y Bertolt, junto a su grupo, llegan al poblado de Connie y encuentran sobre su casa un titán con las extremidades sin desarrollar que hace preguntarse al grupo cómo pudo llegar allí si no podía moverse. Tampoco se encontraron cadáveres y los habitantes no parecía que hubiesen huido, ya que las cuadras estaban al completo de caballos. Cuando este grupo estaba a punto de salir, ya montado en su caballo, Connie oye cómo el titán que estaba sobre su casa le habla, dándole la bienvenida a casa. Rápidamente Reiner le insta a que se dé prisa y niega haber escuchado nada, diciéndole que debieron ser imaginaciones suyas.
Las tropas de la guarnición también estaban colaborando en eliminar a los titanes y en revisar el muro en busca de la apertura. Y 9 horas desde el avistamiento de los titanes, ya caída la noche, se encontraron de frente el grupo de Connie con el grupo de Krista e Ymir. Ambos grupos niegan haber encontrado ninguna brecha en el muro y dicen de volver a revisarlo. Sin embargo, los caballos y ellos mismos estaban agotados, así que deciden pasar la noche en las ruinas de un castillo cercano abandonado. Una vez instalados allí, Connie cuenta al resto que no encontraron víctimas en su aldea, pero aún así había sido destruida, y comenta el gran parecido del titán que le habló con su madre. Ymir entonces rompe a reír, ridiculizando la idea de Connie, y un poco después, y justo cuando Reiner descubre que Ymir ocultaba algo al ser capaz de leer una lengua antigua, el castillo es rodeado por numerosos titanes que son capaces de moverse en la noche, ya que obedecían las órdenes del titán bestia, el cual se dirigía al muro y lo escaló con facilidad. Los soldados equipados con el equipo de maniobras se enfrentaron a los titanes, pero algunos titanes menores consiguieron entrar rompiendo la puerta. Reiner trató de contener la siguiente puerta, y tras revivir un recuerdo en el cual un chico le salvó de ser agarrado por un titán y fue devorado en su lugar, Bertolt le ayudó y acabaron con el titán. Sin embargo, otro logró entrar, y Reiner, en una demostración de coraje y fuerza, consigue cargarlo, y aunque este le muerde el brazo, lo acaban lanzando por una ventana. Los soldados que contaban con los equipos tridimensionales estaban haciendo un gran trabajo eliminando a los titanes, pero entonces el titán bestia desde el muro les lanza una gran roca que alcanza a 2 soldados y da un alarido que atrae a otro numeroso grupo de titanes hacia el castillo. Los soldados, que se habían quedado casi sin gas y repuestos de cuchillas, acaban muriendo en su intento de defender el castillo, y Reiner, Bertolt, Connie, Ymir y Krista suben a lo alto del torreón del castillo, aunque este se encontraba bastante inestable y no parecía aguantar mucho más. Ymir entonces le hace recordar a Krista un momento del pasado en el que se hicieron una promesa, que consistía en que cuando Ymir le contase su secreto, Krista dejaría de usar su nombre falso y admitiría su verdadera identidad. Entonces, justo cuando comienza a amanecer, Ymir se lanza de la torre y se hiere con el cuchillo de Connie, transformándose en un titán bajo el asombro de todos, y en concreto de Reiner y Bertolt, que reconocen el titán en el que se transforma. Sin embargo, esta no es capaz ella sola de acabar con tantísimos titanes, por lo que Krista le grita que huya, que no se hiciera la heroína y se olvidase de proteger la torre, lo que le da la idea a Ymir de derribar la torre sobre los titanes, recogiendo al grupo sobre su cabeza. Aún así no es suficiente, e Ymir es atrapada por los titanes que empiezan a devorarla, pero justo a tiempo llegó el grupo de Mikasa y Eren, que derrotan a los titanes y salvan a Ymir, a la cual Krista le revela su verdadero nombre, Historia. Ya a salvo en lo alto del muro, Historia convence a Hanji de que Ymir no es enemiga de la humanidad y que les protegió en la torre, mientras Reiner se muestra conmocionado y Hannes sube al muro para informarles de que no han encontrado ninguna perforación en la muralla, ya revisada por segunda vez. Al mismo tiempo, Reiner habla con Eren y le confiesa que Bertolt y él son los titanes que destrozaron Shingansina 5 años atrás. Reiner es el acorazado y Bertolt es el colosal. Eren, Hanji, Mikasa y Armin ya conocían ese dato. Tras varias investigaciones y después de hilar acontecimientos llegaron a esa conclusión, por lo que Eren intenta actuar con normalidad y les dice que están delirando. Sin embargo, Reiner insiste en que Eren debía ir con ellos a su supuesto pueblo natal, y viéndose acorralado, Reiner se quita el vendaje, dejando ver cómo se le regeneraba de forma instantánea la herida del mordisco. Mikasa enseguida reacciona e intenta matarlos, pero estos se transforman en sus formas de titán. Aprovechando el vapor del colosal, Reiner recoge a Eren y salta del muro, a la vez que Bertolt atrapa a Ymir. En el aire, Eren se siente traicionado y furioso. Sin pensarlo, se muerde y se transforma en titán, combatiendo contra Reiner. El colosal solo había transformado medio cuerpo, se guardó en la boca a Ymir y a otro soldado que consiguió atrapar y se mantenía sobre el muro irradiando tantísimo vapor que les impedía a los demás acercarse. Eren y Mikasa, combatiendo contra Reiner, ven que es imposible ganarle debido a su impenetrable armadura. Entonces Eren recuerda su entrenamiento con Annie y cómo, a pesar de ser más bajita, usaba la fuerza de su contrincante a su favor, cosa que puso en práctica con el acorazado. Hanji entonces le dice a Eren que intente arrancarle las piernas, así no podría huir, ya que la intención de estos era secuestrarle. Eren consigue retenerlo y Mikasa le inutiliza una de las piernas aprovechando los huecos de la coraza. Entonces Reiner arrastra a Eren por el suelo y de pronto da un grito. Era una señal para avisar a Bertolt, el cual cae desde lo alto del muro aplastando al acorazado y al de ataque. Cuando Mikasa despierta, Armin le cuenta que Reiner y Bertolt se salieron con la suya y huyeron llevándose a Eren e Ymir con ellos. Hannes les lleva comida y anima a ambos prometiendo que hará todo lo posible por volver a aquellos días de paz del pasado que tanto añoraba.
Entonces llegan los refuerzos, entre ellos el comandante Erwin y Jin. Todos se equiparon y Hanji, malherida, indica que deben llegar a un bosque cercano antes del anochecer, pues allí debían de estar descansando Reiner y Bertolt junto a los secuestrados. Y es allí, en ese bosque de árboles gigantes, donde Eren despierta junto a Ymir. A ambos les faltan extremidades, mientras que Reiner y Bertolt se encuentran armados con los equipos de maniobras. Reiner parece tener una crisis de identidad que llama la atención de Ymir, y Eren les grita, los llama traidores y asesinos, y se muerde los muñones intentando transformarse. Ymir lo calma mencionando al titán bestia, y les pregunta quién era, pues los vio muy emocionados a ambos cuando este les sorprendió en las ruinas del castillo. Reiner esquiva la pregunta al mencionar a Historia, utilizándola para persuadir a Ymir de que se ponga de su lado. Le da a elegir entre su vida o el futuro de Historia, a lo que aparentemente Ymir cede y se pone de su lado. Bertolt no termina de confiar del todo en Ymir, ella devoró a un compañero frente a sus ojos, pero Reiner le recuerda que Historia debía de ser la coordenada, algo que andaban buscando y que Annie ya sospechaba, algo que necesitaban para volver a casa. Tras añadir Reiner que cuando recuperasen a Annie, Bertolt debía confesarle sus sentimientos, a lo lejos observan varias bengalas que indicaban que los exploradores se acercaban, por lo que deciden huir. Mientras Reiner trataba de noquear a Eren, Ymir y Bertolt hablaban de algo extraño, algo de que Ymir se comió a un compañero suyo, pero Eren se desmayó antes de poder comprender nada. Sin embargo, mientras huían, Ymir cae en la cuenta de lo absurdamente buena que era Historia. Estaba segura de que ella se encontraba en el grupo, siendo una buena oportunidad para llevársela con ellos a ella también. Tras amenazarles con transformarse y llevarse de vuelta a Eren, Reiner y Bertolt aceptan su plan, e Ymir, en su forma de titán, espera a Historia en los árboles, y cuando ella aparece, la atrapa en su boca y huye hacia Reiner, el cual se transforma, llevando sobre sus hombros a Ymir, Bertolt y Eren, seguidos muy de cerca por el grupo de exploración junto al grupo de Hannes que les pisaban los talones. Entonces, Ymir le confiesa a Historia que ella la necesitaba para poder salvar su vida, y Historia, aunque no comprendía de lo que estaba hablando, le responde que pasara lo que pasase, ella estaría siempre de su parte. Cuando Eren recuperó la consciencia, Mikasa había conseguido subirse en Reiner, pero este protegió a Bertolt y Eren con sus manos. Historia le pide a Ymir que no se interponga a Mikasa, para que ésta no la matara, y aprovechando esa oportunidad, Jin, Connie y Armin suben también junto a Mikasa. Jin y Connie le preguntan a Bertolt si todo lo vivido y compartido fue una farsa, si ellos tan solo actuaban por engañarlos, a lo que Bertolt definitivamente explota diciendo que nada fue mentira, que ellos realmente fueron felices por compartir ese tiempo y experiencias juntos. Justo entonces, el comandante Erwin y su grupo atraen un vasto número de titanes tras ellos, llevándolos de frente hacia el acorazado. Todos vuelven a sus caballos y los titanes chocan contra el acorazado, aplastándolo. Al intentar escapar usando sus manos, desprotegió a Bertolt y Eren, oportunidad que Erwin aprovecha para ordenar el ataque. Pero entonces, mientras daba esta orden, un titán le mordió un brazo y lo arrastró con él, pero aún así, el comandante se mantiene firme y sigue gritando la orden de rescatar a Eren. Armin consigue llegar hasta Bertolt, y sabiendo que Bertolt sentía algo por Annie, aprovecha para engañarle diciéndole que Annie estaba siendo torturada. Bertolt se enfurece y baja la guardia, justo cuando Erwin, con un solo brazo, aprovecha para liberar a Eren y da la inmediata orden de retirada. Historia fue rescatada por Connie a pesar de querer quedarse junto a Ymir, y Reiner, enfurecido, comienza a lanzar titanes hacia donde huían con Eren. Uno de aquellos titanes alcanza al caballo de Mikasa y Eren, y es entonces cuando vemos de nuevo a un titán conocido. El titán sonriente que 5 años atrás mató a la madre de Eren. Mikasa no podía pelear a causa de las graves heridas, pero justo llegó Hannes, quien a pesar de estar decidido a vengar la muerte de Carla, el titán puede con él y acaba siendo devorado frente a los ojos de Eren y Mikasa. Ante esta situación y tras una especie de declaración de Mikasa, Eren, airado, intenta asestarle un puñetazo al titán, liberando con esto un poder oculto, la famosa coordenada que Reiner y Bertolt creían que poseía Historia, e hizo que todos los titanes atacasen al titán sonriente. Este poder hizo entender a Ymir por qué Reiner y los demás estaban frenéticos por conseguir a Eren, y comprende que es posible la salvación de la humanidad dentro de los muros. Reiner, enloquecido, no puede creer que, de toda la humanidad, sea Eren el que posea ese poder, y entonces Eren, sin saber realmente cómo, ordena que los titanes ataquen al acorazado, aprovechando todos eso para escapar. Ymir entonces se despide de Historia. Gracias a Eren había comprendido que Historia podría sobrevivir si se quedaba allí, y se marchó a ayudar a Reiner y Bertolt, mientras todos regresaban al muro Rose, lamentando muchas bajas, pero tras haber completado con éxito la misión de rescatar a Eren.
Y aquí termina el quinto arco. Los arcos que le siguen los tenéis disponibles en el canal, os lo dejaré por aquí el siguiente y el anterior para que lo podáis ir siguiendo. Espero que os haya gustado o os haya servido para entender mejor la historia o refrescar un poquillo la memoria. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Matane!